Somos hasta ahorita 3 la conversación. Muy bien. Desde lo que llegan los demás, Elizabeth, ¿cómo viste la guía? ¿Tienes dudas? No, maestro, estuvo bien, ya la terminé de hacer y ahorita no me ha aparecido ninguna duda. Ah, bueno, ¿qué te parece el tema de la terapia? Ay, está bien, muy largo, Sí. pero sí hay cosas muy interesantes. Sí, sí, es, digo, parte de la chamba y se tiene que ir conociendo. Me Sí. parece que ya está por ahí Alicia y parece que Ale está batallando con su audio todavía. Alicia, buenas noches. Hola, buenas noches. Estábamos preguntándole aquí a Elizabeth al principio que qué le había parecido, si tenía dudas, nos dice que no. Y pues aparte estábamos preguntando qué le parece el tema de la psicoterapia. Ah, ok. ¿Y ya dejó de hablar? Yo Ya. creo. Estábamos dando la bienvenida nada más. Estamos como, Bueno. como con esos temas pues para tener de qué hablar, ¿no? Sí. Bueno. Ya saben que la dinámica es si hay alguna diapositiva que no se entienda o hay algo que no sientan que no corresponde a la guía, para eso nos reunimos. También nos reunimos pues para saber cómo están, que todo vaya bien. Ahora que estamos, lo curioso es que nos pusimos de moda, ¿no? Porque esta forma que pensamos para resolver la situación a distancia ya no la copiaron las principales universidades del país. Entonces, eso es curioso cómo opera la vida. De hecho, yo siempre Como que tu audio está rebotando en ahorita algún lado, Alicia. la de la Yo clase. pensé que era un piano. Caray. Ahí ya te oyes bien. ¿Qué nos decías? A ver. Le comentaba. Sí, que le comentaba que ya todo el mundo anda ya en esta plataforma. Yo siempre entraba y ya sabía cuál era la clave porque era la única que tenía. Bueno, estaban dos, pero la otra no, como que no funcionó, no sé. Y siempre entraba a la primera y ya sabía. Y ahorita ya tengo un montón porque todos los hoteles nos están dando capacitación por aquí. Y estaba, ¿cuál era? Sí. Bueno, hasta las familias, algunas nos estamos viendo por Zoom, los que tenemos papás ya mayores, estamos haciendo reuniones familiares por Zoom. Pues aquí andamos, ni modo. Esperamos que pronto pase, pero en lo que pasa, sí, ya sí, nos estarán copiando. Sí, sí, nos pusimos de moda, pues. Ale, ¿cómo estás? Pues no, parecía que ahora sí le vamos a oír a Ale, pero no. Sigue contestándonos por el chat. Solo dice que bien. Sí, solo quiere hablar por el chat, ya no quiere hablar por el micrófono. Y pues nos manda ya dijo saludos. Como a todos. Saludos para todos, ¿no? Es que aquí Dices me marca que en no Zoom, tengo. me marca que sí tiene micrófono, Es que pero quién sabe. es que acuérdese que Ale va al ciber y yo creo Ok. que sí, porque la otra vez puso que ya se le iba a acabar la hora del ciber. Oh, eso sí. No, pues que ciber es allá en Guanajuato que no tienen su diadema. Dice que no, que está en su casa. Está en su casa. Más bien no quiere hablar. Aquí se ve que tiene micrófono. Sí. Yo sí tengo por aquí algunas dudas. Ok. Empezamos entonces. Por ejemplo, en la diapositiva de los modos de comunicación, nada más como para yo entenderme, en tanto a las dimensiones, entonces, se aplicarán de acuerdo a
cómo el paciente percibe sus situaciones o cómo se maneja según en su vida? Porque Sí, veía que había dos dentro de las dimensiones, estaban como en dos formas. sí. Depende del modelo terapéutico también un poco y depende del estilo de aprendizaje del paciente. Cada una, todas son formas de comunicación que establecemos en la terapia en algún momento, a veces hasta juntas, pero tenemos que elegir la mejor estrategia. Si es una división, digamos, de un extremo o del otro. O sea, hay pacientes con los que, con que seas flexible basta para que ellos adopten al pie de la letra lo que les pides. Y hay pacientes que tienes que ser muy rígido, muy claro en lo que le estás pidiendo. Entonces, la diapositiva alude a eso. Aquí hay formas de comunicación y depende de la forma de comunicación. Esas formas de comunicación son parte de tu compromiso como psicólogo al dar terapia. Tienes que dar instrucciones, comunicar evaluación, atención, también la parte operativa, expresiva y el compromiso vincular, es decir, hay una relación. Entonces, de ahí, de acuerdo a tu estilo también, porque algunos no nos la creen la parte rígida, disciplinaria, usted es más la parte flexible, irónica, sarcástica. Hay a quien se le da eso, pues. Entonces, desde ahí, dependiendo, pero son formas de comunicación y se pueden dar de acuerdo a las dimensiones. Por ejemplo, si estás trabajando con un adolescente, si estás trabajando con un niño, a veces tienes que ser rígido. No se puede ser flexible porque se supone que madurativamente tú eres quien tiene que dar estructura. Con algunas personas, con algunas, incluso con adultos, en algunas ocasiones tienes que ser rígido. No dejarlo como flexible. Entonces, digamos, es más o menos por ahí. Las dimensiones aluden al tipo de comunicación y a los extremos, por llamarlo de alguna forma. Otra era, en la situación grupal, ¿cuál sería la cantidad máxima ideal de participantes? En la psicoterapia grupal debe de ser no más de 12, no menos de 6. 5 es un buen grupo. Si quieren sobre de eso, hay una serie en YouTube de Canal 11 que se llama Pacientes. Son 5 pacientes. Está muy interesante sobre terapia grupal. Pero sí, Ah, sí. 5 a 6 y un máximo de 12. Porque si no ya es taller vivencial, no es terapia. Depende del modelo. 5, por ejemplo, en un modelo que trabaja el que a cada quien le toca un día elaborar, 5 sería como un número adecuado. O sea, por ejemplo, en ese modelo que les platico de esa serie de televisión, cada semana uno es el que propone el tema. Y a partir de lo que él propone, pues trabajan todos. Entonces, imagínense si el grupo es de 12 personas, ¿de aquí a cuándo te toca hablar? Pues puede ser problemático. Hay otros grupos que más bien son rondas, se va platicando, depende del modelo. Pero sí hablaríamos entre 5 y 12 dependiendo del modelo. Ok. Antes de que pase siquiera la duda de Gala, porque creo que de ella ya es de gestar, sobre el mismo tipo en la psicoterapia, ¿en qué ámbitos obviamente las terapias múltiples? Quiero pensar que a lo mejor como en algún juicio. No, no te escuchamos. Que en qué ámbitos es más utilizado la terapia múltiple. Ah, yo creo que sí. Y sí lo tengo prendido. Ok. ¿Que en qué campos que Alicia uno no entiende bien? ¿En qué campos qué? No se oye mi audio. Ahí te oyes bien. ¿Qué? ¿Ahí me digo bien? Sí.
Sí, ok. ¿En qué campos es mayormente utilizado la psicoterapia múltiple? La psicoterapia múltiple es más utilizada en la práctica privada y en la práctica supervisada, donde hay, por ejemplo, clínicas donde cuando haces, por ejemplo, una maestría en psicoterapia, se utiliza mucho la psicoterapia múltiple. Regularmente entra un terapeuta, o sea, un maestro, y entras tú aprendiendo esas terapias. Ahí se utiliza mucho. Ahora, Ok. en casos, Como en los casos legales, como en los casos legales, no necesariamente, sino, por ejemplo, cuando en algún caso tú sientes que te hace falta como otra opinión. Digamos, en terapia de pareja, que parece que estás tú como no viendo toda la escena y invitas a un coterapeuta a que te ayude a observar lo que que a veces nos perdemos, pues. Pues más que una práctica normal, por ejemplo, la práctica privada, es una práctica ocasional para ayudarnos a entender mejor algo. Se nos congeló Alicia y se nos fue. A ver, nos dice Ale que está en casa en la diapositiva 43. 43. Hablaremos de gestal, ¿verdad, Ale? Ok. Se supone que todos nosotros pasamos por esas etapas en la vida. Es decir, pasamos de la sensación al contacto y todas las etapas. En eso se basa la gestal. El ciclo de la experiencia sano se refiere a que podamos cumplir estas etapas, vivir una experiencia, dejarla ir y comenzar una nueva. Más o menos trabaja esta idea la gestal. Bien, ya regresó Alicia. Y ¿Sí me sacó? yo no. ¿Tú te congelaste de repente? Yo no sé. No, pues quién sabe qué pasó. Me sacó y luego volví a entrar y decía que el anfitrión estaba iniciando la sesión. Ok, no, yo aquí no he movido nada. Entonces estábamos en qué caso se utiliza. Y te decía que se utiliza como apoyo para diagnóstico, por ejemplo. Se utiliza para establecer alguna opinión sobre algún caso que nos cueste trabajo identificar. Y se utiliza mucho en el entrenamiento de psicólogos, en las escuelas, en las clínicas donde se aprende psicoterapia. Ahí regularmente se le pide permiso al paciente y se trabaja bajo ese modelo. Muy bien. ¿Qué otra duda? Ahora estamos nomás 4. Nos dio la Semana Santa. Se volvió a ir Alicia, que son nomás 3. Ale, ¿alguna duda? Maestro, Sí. mencionaba el día de la clase que en las técnicas gestalísticas hay varias diapositivas que todas son iguales, parecidas. O sea, ¿cuál nos basamos nada más? ¿O todas tienen un Donde un habla de las entrelace? técnicas. Ajá. Bueno, no, las técnicas, digamos, son más para conocimiento de ustedes, que hay todas esas técnicas que en el examen no se van a abordar porque no vienen explicadas. Los pasos del resentimiento sí. Las técnicas de Gestalt, así como en general, es nomás para que tengamos idea de que lo Gestalt es muy amplio. A veces tenemos la idea de que nada más es poner a llorar a la gente. Y en realidad es una técnica muy amplia que tiene muchísimas cuestiones, pero para el examen metodológicamente sí implica cierta dificultad el
poder poner todo eso en un examen, ¿no? Oh, ya. Como una respuesta correcta o incorrecta, ¿no? Entonces, las técnicas como tal, esas no las tomen en cuenta como algo que tengan que tener para el examen. Ah, muy bien. Dice Ale que en los elementos básicos del psicoanálisis, los esquemas, ya que viene ejes o vectores, ok. Fíjense en la parte de arriba de las diapositivas de los cuadros y al principio, del psicoanálisis plantea, por ejemplo, la diapositiva 26 habla de los ejes o vectores del encuadre, mientras que la diapositiva 27 habla de las funciones del encuadre. Entonces, los títulos de los cuadros son los que les estoy poniendo yo en la guía de estudio para que tengan referencia. Entonces, preguntarle, ya ve que viene ejes o vectores y las funciones. Es decir, pues se te va a preguntar sobre los ejes o vectores y sobre las funciones. Por ahí tenemos un Highway Y9 2019, que también es una forma pues, de presumir qué teléfono traen. Creo que es Edgar, pero no lo sé. Porque tampoco tiene ni voz ni video. Ni foto. Ajá. Son formas de trabajar con el paciente. Ok. Ya le entendí la duda. Bueno, ya no le entendí porque me dice que va a ser Dulce. Ah, Dulce va a ser la del Highway. Soy yo, soy Vero. Ah, Vero. Muy bien. Ya sabemos que tú eres Highway Y9. Ok. Y entonces dice yo, profe, los elementos básicos del psicoanálisis. Sí, esos son los primeros trabajos que tienes que hacer con tu paciente en el trabajo psicoanalítico. Establecer un encuadre, establecer muy bien las funciones de ese encuadre y las condiciones previas para que esto suceda, que este es un trabajo mental que hace el psicoanalista. Y por ahí en la diapositiva 31 pues les puse cómo es el encuadre freudiano, ¿no? Donde habla de que Freud le dice, imagínense que venimos, dice, cuéntame por favor lo que usted sepa, su relato. Compórtese como lo haría, por ejemplo, un viajero sentado en el tren al lado de la ventanilla que describiera para su vecino cómo cambia el paisaje ante su vista. No olviden nunca que ha prometido absoluta sinceridad y nunca omita su pretexto de que por alguna razón le resulta desagradable. Quiere decir que la metáfora es el psicoanalista va en el pasillo, en un viaje de tren, el paciente va en la ventanilla, entonces el paciente tiene que dedicarse a describir lo que ve y el psicoanalista establecer las conexiones. ¿Cuál es la conclusión de esto? Tú eres experto en tu vida, yo soy experto en cómo funciona la mente. Yo no te puedo aconsejar cómo llevas tu vida, no te voy a decir cómo llevas tu vida, pero sí te puedo contar de todos los errores que comete tu mente y cómo te justificas para vivir esa vida. Ya de ahí cada quien decide y toma sus decisiones. Ese es, digamos, el trabajo previo que se hace con los pacientes en el psicoanálisis. La terapia psicoanalítica, claro que se sigue llevando en la actualidad, pero muchísimo, pero es una terapia de alto perfil. Es decir, regularmente lo trabaja gente, primero es elitista en el sentido de que elige personas con un alto grado intelectual, es decir, tendríamos que hablar de gente de licenciatura para arriba, y esto reduce en gran parte el trabajo. O sea, tus clientes se reducen. Segunda, es un trabajo que por lo menos es de 2 veces por semana y es un trabajo largo. Esto económicamente reduce aún más el número de pacientes. Entonces, sí trabajan, los psicoanalistas sí tienen su buen trabajo, pero es digamos, una terapia un poco de una élite pues distinta, ¿no?
No lo vamos a encontrar en el DIF, no lo vamos a encontrar en un lugar así común, pero sí, sigue habiendo psicoanalistas y siguen trabajando en los psicoanalistas. ¿Ugalde no estaba en el DIF un tiempo? Pero él no es psicoanalista. Según, ¿no? No. Ese no, Pero ya hace show. Sí. Dice Ale que, pues qué fresas. Pues sí, así es el psicoanálisis. Es una terapia que lo puede considerar burguesa, le dicen en algunas ocasiones. Porque parte de elegir a los pacientes prácticamente. Entonces imagínense si una terapia regular andará en 500 pesos de este tipo, psicoanálisis, imagínense 2 veces por semana, pues estamos hablando de 4,000 pesos en pura terapia, ¿no? En un cálculo muy modesto. ¿Quién pudiera sostener eso un año? Es muy complicado. Por eso es una terapia para cierto nivel y ahí los terapeutas, pues también, digamos, si tienes 3 pacientes y 3 pacientes de 700 y los ves 2 veces por semana, pues ya alcanza, ¿no? Para el refresquito y las copas. Pues yo creo que ahí, profe, entonces, en lugar de valorar primero el nivel cognitivo, primero valoran el nivel adquisitivo y ya luego, dice, aunque no piensa mucho, pero con que pueda pagarlo. No sé si es extremo, Alicia, pero lo que sí yo sé, porque lo sé de cierto, porque es lo que te pregunta el psicoanalista, sí te preguntan si lo puedes pagar y cómo lo pagarías. O sea, sí te hacen la cuenta y te dicen si puedes pagarlo. Estaba viendo acá el chat de WhatsApp, pero es Dulce preguntando cómo puede entrar. Pues lo bueno es que ya entró, ¿no? Muy bien. ¿Qué otra duda, muchachos? Estamos ya casi llegando a la media hora. Recuerden que esto a los 40 minutos nos expulsa. Ya se va a acabar y yo voy entrando. Sí, pues, Vero, si ahora empezamos a las 8. Yo sí tengo una duda, profe. Sí. Oh, ahí en la guía de estudios dijo que son ideas generales en la primera parte. ¿Recuerdan que hay una diapositiva que así se llama, ideas generales? En la diapositiva 2. Ok. De hecho, así se llama la diapositiva. Ok. Profe, Sí. ¿me pudiera dar un ejemplo de las condiciones previas adecuadas donde dice hay huella de la calidad de dichos vínculos y procesos fundantes? Ok. Entonces estamos hablando de la diapositiva 28. Bueno, primero, vas en tus primeras intervenciones, de lo que se trata es de ver cuál es la experiencia previa del paciente en las relaciones interpersonales significativas estructuradas. Y ahí vas a descubrir si esa huella o no. O sea, por ejemplo, tú le dices al paciente, oiga, vamos a empezar nuestro proceso en línea porque el coronavirus, etcétera, ¿no? Y el paciente y le dices, necesito que me deposite a tal cuenta. Y el paciente dice, ¿por qué lo voy a depositar antes? ¿Qué tal que no prenda el teléfono? ¿Qué tal que no me atienda? Si nos acabamos de conocer, no tiene por qué tener esa desconfianza, a menos que haya huellas de otras desconfianzas previas. Ya. El paciente está en una relación y no suelta mucho porque cree que lo van a tratar mal, porque cree que le van a poner el cuerno, lo van a defraudar de alguna manera, porque todos los hombres son así. Si eso va cargado de un tono emocional, enojo, etcétera, se habla de que el paciente está enganchado en experiencias previas, entonces hay una huella. Porque recuerden que en el psicoanálisis hablamos de 2 tipos de neurosis: las neurosis actuales y las neurosis psicógenas, es
es decir, neurosis fundadas quién sabe cuándo. O sea, por ejemplo, si viví en un hogar donde tuve un padre que fue inseguro, que no era puntual para atender los compromisos de la familia, etcétera, y crecí con esa desconfianza hacia la palabra de los hombres, cuando comienzo una relación, pues inmediatamente parto de esa desconfianza, porque no sané esa etapa de la infancia. Y entonces, ¿esto qué te implica como psicoanalista, como psicólogo en general? Pero estamos hablando de psicoanálisis, que te das cuenta que tienes frente a ti a un paciente que va a tardar más en darse cuenta de las cosas porque su problema no es de ahora. Su problema se lo heredaron de antes. Por ejemplo, las mamás que le heredan la desconfianza en el marido. Desde que son niñas le heredan la desconfianza a los hijos en el santo varón. Se va el santo varón a trabajar y la mamá le empieza a decir a los hijos, uy, su padre ha de andar allá, etcétera, todo ese tipo de cosas. No te pasó a ti, no lo viviste tú, pero lo aprendiste porque tu mamá te dijo que así era. Eso deja una huella. Entonces, cuando llegas a una relación adulta, resulta que tienes una serie de problemas y cuando tú haces un análisis de los problemas que tiene el paciente, dices, estos se están peleando por nada. No sé de dónde sale tanta violencia. Pues viene de esta huella de lo que aprendió. Okay. Sí, ya me quedó claro. Okay. Sí, gracias. Muy bien. ¿Qué más, muchachos, de sus dudas? Por ahí se oyen unos cascabeles ya. Ya vienen las danzas. Yo creo. No hubo Semana Santa, pero va a haber fiestas de la Virgen de Guadalupe. Sí, yo estoy aquí en el Changarro y como estoy ahí por el Teco, estos días ya no atendíamos a nadie porque no había manera ni de estacionarse, de venir, ni nada. Y ahorita está bien a gusto. Está solo todo esto. Muy bien. ¿Algo más, muchachos? Me están dejando aquí solo con los discursos. Vero, tomó la palabra. Ahora Rocío. Dice, profe, tengo una duda. La terapia múltiple se opta por trabajar con otro colega cuando no damos con el diagnóstico. Exactamente, Rocío, de eso se trata. Y también cuando te estás entrenando como terapeuta, sobre todo en periodos de maestría, conviene que entres con alguien entrenado para que te esté supervisando. Sí, es en ese caso y en el caso de cuando pues, no damos con qué tiene el paciente o con la forma de que el paciente entienda ciertas cosas. Por ejemplo, cuando ustedes que son mujeres y están atendiendo a una pareja, a veces ciertos señores pueden sentirse en desventaja. Entonces, acompañarse ustedes de un terapeuta hombre ayuda a generar equilibrio. ¿Y usted recomienda ese tipo de terapia? Les digo, es como en cuestiones de salvar cosas. Sí, Rocío, se tiene que siempre avisar al paciente y pedir permiso. Que si yo le recomiendo, no es lo más usual, pero a veces ayuda. Ayuda a que el paciente vea la otra parte, se le pide permiso, sobre todo se elige no violentar al paciente y que esté en una etapa estable de la terapia, que no sea algo que le caiga en una etapa que el paciente pueda generar otra cosa. Por ejemplo, yo me acuerdo, sin dar nombres, un caso así hipotético, que puede que lo haya tratado o no. Imaginen un paciente con trastorno bipolar, que sea celópata, y que la esposa sea la que está viniendo a terapia conmigo, pues puede generar una serie de ruidos él, ¿no? ¿Qué está haciendo con un hombre encerrada una hora? Y el que estemos dos, pues le puede dar la idea de tranquilidad, ¿no? Entonces, ¿2 hombres? El que no, hombre, en este caso, o 2 hombres le quita todavía más sospechas, ¿no?
dan 2 hombres, pues sin peligro. Sí, Sí, todo no tranquilo. debemos actuar nunca contra el paciente, Rocío, en esta parte que dices que si se le deja en anonimato, no, siempre tenemos que manifestar que estamos atendiendo a la par. Ya se nos fue Rocío, yo con Creo que justo cuando empezó usted a hablar, profe, Rocío se salió. dijo, pues ya me voy. Mi duda era esta, ya me voy. No te creas, Rocío. Todos tenemos problemas de conexión, sobre todo estos días, como que todo el mundo está usando el Zoom. Y Y sí. de repente falla. Aunque no entiendo por qué todo el mundo está usando el Zoom si el Messenger es lo mismo y no tiene restricción de tiempo. Y por Messenger puedes hablar hasta 50 personas. Y ese es más fácil para que todos lo tengamos. Pues. Para que no necesiten instalar nueva aplicación ni nada. Ni nada de eso. En fin. Pero así está esto. Bueno, nos quedan, según el contador, 8 minutos. ¿Qué más? Ya están listos para hacer penitencia y hacer su examen en Viernes Santo. Sí. Al cabo, ahora no se van a entretener en ir al Calvario porque no va a haber ni gente, entonces van y vienen rápido. No, capaz que hasta lo cierran mejor para que ni vayan. Sí, quién sabe qué están pensando para esos días, porque luego sí se puede acumular mucha gente. Lo que sí es que por ahora, el día de hoy, no hay gente. No sé si esté abierto, pero por lo menos gente no hay en el grupo. Parece que un buen grupo de gente sí lo está tomando en serio este asunto. Dice... Así como vamos. Así como vamos, a este paso, así como vamos, el material, ¿cuándo estaremos terminando? ¿Y cómo va a ser la titulación virtual? Bueno, eso sí es cierto, a lo mejor tenemos titulación virtual. Bien, según así un cálculo sencillo, si no interrumpimos, nosotros pues vamos a terminar el tercer módulo el viernes 17, el cuarto módulo lo terminaríamos el 8 de mayo y el 5 de junio habrán terminado conmigo. O sea, estamos hablando de que la vez pasada se programó la graduación porque hay muchos papeles pues que llenar, títulos, hojas, todo lo que ustedes tienen que firmar, pues Maru lo llena a mano. Entonces sí se da unas 2 semanas para hacer esto. Regularmente se da 2 semanas, entonces estaremos hablando que si el 5 de junio estamos terminando, el 12, el 19 de junio pues estaremos en el asunto de la graduación. Yo creo que lo que va a suceder más bien, Ale, en todo caso, va a ser que a lo mejor no hagamos un evento juntos y a lo mejor no hagamos un evento con familias como fue el anterior. A lo mejor hagamos un evento individual donde venga cada uno de ustedes en cierto horario, procurar que no se junte mucha gente, hacer la toma de protesta, las firmas y esperar la fiesta para otro momento, ¿no? Porque estamos hablando de junio y se supone que para junio pues vamos a estar en otras condiciones, pero las reuniones van a estar siguiendo restringidas hasta donde yo entiendo. Entonces yo creo más o menos esas van a ser las condiciones, Ale. La toma de protesta no puede ser virtual porque tienen que firmar papeles, entonces sí es una vuelta que se tienen que dar por acá. Okay. Nos falta la firma digital, profe, para ya estar más avanzados que todos. Sí, nos falta la firma electrónica, que ya con firma electrónica pueden ustedes hacer todo. Pero ahí vamos, la ventaja es que estamos avanzando y que pues terminando esto, ya lo que va a quedar es nada más que corran trámites. Pero prácticamente ya con su toma de protesta, ustedes tienen un papel que les permite asegurar que ya no más es cuestión de que llegue su título. Y ya, trámite de cédula y ya estuvo. Profe, ¿y quién decide quién aprueba y quién no aprueba? El profe, no es cierto.
No, o sea, ¿quién decide? Pues ustedes. Finalmente, el hacer todas las actividades, hacer todos los exámenes, eso te va a aprobar. Ah, qué bueno, porque yo decidí desde el principio aprobar. Ok. Entonces, nada más hay que estar atento a hacer todas las actividades, todos los exámenes, porque ustedes se fijan en el acumulado, por muy mal que te vaya un examen, estamos hablando de una puntuación de muchos puntos, una puntuación de muchos puntos, fíjense, que en el acumulado finalmente de alguna manera se brincará la tablita, y si recuerdan el avance que les entregué yo de los dos primeros, la única que tenía el puntaje algo bajo era Taide, pero porque le faltaba presentar dos exámenes. O sea, en el momento que los presente y se ponga al corriente, su puntuación, o sea, ahorita no tengo ningún problema, pero porque no tengo nadie abajo de 8, o sea, realmente la cuestión va muy bien. Si tuviéramos algo, sí pasó en el presencial, que por algunas circunstancias, exámenes, hubo una o dos personas que se nos fueron quedando atrás, pero presentaron un segundo examen y una alternativa y todo salió bien. Acá esto es como más bien una carrera de aguante, ¿no? El seguir esto hasta el final. Así es. Entonces, ¿usted cree que sí vayamos a aprobar todos? Yo creo que si se cumple lo que les estoy platicando, sí. Y hasta ahorita se está cumpliendo, pero puedes estar tranquila en esta Semana Santa. Ahí vamos todos. Si tu pregunta, Vero, es si necesitas irte hincada al Calvario ahora que está cerrado, no, no hace falta. Hasta ahorita no hace falta. Ya Ok. veremos más adelante si pensamos en alguna forma de penitencia que se tenga que hacer, pero hasta ahorita vamos muy bien. Yo estoy muy contento con la respuesta de ustedes. Han cumplido con cada uno de los compromisos y pues nos cayó esta situación de la contingencia, pero en la medida que se va pudiendo, pues vamos sacando todo. Entonces yo no me preocuparía, sino por cumplir lo que a cada uno nos toca, ¿no? Ok. Muy bien. ¿Qué más? Estamos a 2 minutos de que esto se acabe. Igual lo podemos acabar antes, ¿no? Pues para que estemos aquí. Si tenemos otros quehaceres, ¿no? Que tengo que separar la ropa blanca de la de color, pero estamos aquí con mucho gusto. Por mi parte no hay nada, profe. Todo está bien. Ok. Bueno, pues entonces, quedando un minuto para podernos despedir bien, pues muchas gracias y seguimos y pues mucho ánimo para que esto, bueno, una de las cosas que tenemos que tener clara es que ya rebasamos la mitad de nuestro curso. La semana que entra estaremos hacia el 60%, no hacia, ¿sí? Prácticamente hacia el 60% del curso, completando la semana que entra. Nos quedará un 40% que son 2 módulos, lo cual al haber pasado ya 3, ya es lo menos, ¿no? Ya es de bajada. Ya. Ya Bueno, vamos en pues, ventaja. pues muchas gracias y nos vemos. Y como saben, pues va a quedar grabado y va a quedar el video en YouTube para quienes no pudieron estar por alguna circunstancia, lo puedan ver al rato. Nos vemos. Buenas noches, profe. Buenas Buenas noches a noches, todos. maestro.